a la política entamó precisamente al rodio de la Universidad de Oviedo a sentirse a gusto en esta ciudad y en este lugar concretamente, ¿no? Bueno, los malos decían que la facultad ya era el Cundo, ¿no? Y aquí sigue el Cundo igual que hace ya 29 años. 29 años. Y el Cundo ya era parte fundamental también de la facultad. Ahí aprendimos a la pocha, al tute, al julepe, hacíamos muchas cosas en el Cundo. Estudiábamos también, celebrábamos cosas y bueno, y era un sitio muy especial. Y hacías un trabajo importante también por la normalización lingüística aquí, a más de la propia Facultad de Filología. Sí, ¿no? el Cundo ya era un sitio de encuentro. Entonces no había tantos chigres como ahora, probablemente. Aquí alrededor de la facultad estaba el Cundo, estaba uno que era el Galicia, donde está ahora el Catú, y el Antón, ¿no? Que sigue todavía el Antón. Y los chigres tienen sitios fundamentales. A mí en la zona esta, yo en el año 80 vine a vivir a Oviedo, y a mí marcóme que la facultad fuera aquí, porque de hecho yo vivo en esta calle ahora. Pues cuando hay mucho que compré el piso ya vas identificando una parte de la ciudad con la memoria tuya y dónde te prestatar, ¿no? Pues yo, dase la circunstancia de que en los 4 o 5 sitios que viví en Oviedo, de los últimos 3 están aquí alrededor, ¿no? Yo viví aquí en la Costa de la Vega y viví en la calle Martín de Vigil, que era la Costa de la Noceda, de toda la vida, pues 2 veces, una hace unos años y ahora ya espero que por muchos, porque tengo la hipoteca por un montón de años, o sea que entonces ya no me queda más remedio que seguir aquí en la Cuesta de la Noceda. Pues si te parece, más de vivir la Cuesta de la Noceda, vamos a revivir aquellos domines de 29 años de la man de collacios tuyos que trabajaran man a man en esas cuestiones que hace falta recordar. Vamos para allá, venga. ¿Qué tal? Bueno, mirando el aula 14. Madre, vaya recuerdos, 29 años no digas después. Oiga los años que van. Yolanda Lobo y yo estudiamos juntos en el aula 14 ahí, y era el año 1980. Yolanda yo soy concejal de cultura, pero Yolanda también una persona importante en la cultura de la ciudad, Yolanda la de la Santa Sebe, y una agitadora cultural, que es una palabra que no me gusta mucho, eso, porque eso suena a Thermomix. Bueno, a mí lo de agitar, mira que todavía como recuerdo el barrio, un poco la estoyanín, Es que como yo era vallisoletana, soy una y Cazurra, que vamos a hacer. No, nacida en Oviedo. Yo soy nacida en Oviedo. Entonces, Yolanda y yo presentámonos, fuimos la primera candidatura que hubo en aquel año a las elecciones a representantes, y vivimos juntos en la candidatura y ganamos. Ganamos por una mayoría muy grande, además. Bueno, por Dios, arrasamos. Y era una candidatura, todavía me notaba aquello de la cuestión del equilibrio hombre-mujer, pero tú y yo éramos 50-50. Sí, nosotros fue la primera candidatura paritaria. Fuimos la primera candidatura paritaria, inventamos nosotros las candidaturas paritarias en 1980 y ganamos. Luego no estábamos muy de acuerdo con la Xunta Facultad y todo aquello. Luego dimitimos. Algunos problemas con el decano. El decano era ruano, luego fue bueno, y luego dimitimos. Luego dimitimos porque no había que mucho caso, había que dimitir y dimitimos. Y luego presentamos a la Mula Francis para decana, ¿te acuerdas? Efectivamente, fue cuando presentamos a la Mula Francis para decana y ganó. Sí. Pero la Mula Francis nunca la hicieron decana, prefirieron pero también señores más. También arrasó la Mula Francis. También ganó la Mula Francis. Y aquí empezamos también a hacer cultura. En una parte de ahí hacíamos una cosa de cineforum, que ayudábamos a Paco Rionda. Sí, es verdad, con Paco Rionda. Paco Rionda, traíamos películas, hacíamos discoforum también, claro, de aquí había discos todavía, ¿no? Internet no había asomado todavía la cabeza. Para nada. Hicimos unas conferencias en el año 83, que era el centenario de Mars. Sí, también. Es verdad, vaya memoria que tienes. No, es como oye, para la memoria histórica. Que vino Paco Fernández Buey, Sabater. Sí, señor, yo no me acordaba yo de esto, sí. Que lo hicimos nosotros en Parpineda también vino la que mujer. En Parpineda. Sí. Claro, tuvimos una actividad cultural en esta facultad grande. Y aquí estaba el furacu donde salió toda la reivindicación lingüística. También, claro. Porque aquí había historia, había filología,
Porque primero fue filosofía y letras. Empezamos con filosofía y letras. Empezamos con filosofía y letras. Y aquí estaba, bueno, pues todo lo que era todavía conciliable y aquí fue donde entamó la reivindicación del asturiano, y algunos somos herederos de aquella batalla que todavía no terminó, lamentablemente. Muchas batallas no acabaron todavía, que aquí empezamos, ¿eh? Empezamos y no acabaron. Hicimos muchas batallas aquí, todavía nos queden. Pero es muy guapo, a mí esa época parece a mí que fue la semilla que sembró un poquitín. No, y yo en el recuerdo vital mío, esta plaza ahí importante y todo el entorno, contábalo antes, que vivo en la zona, y la plaza en sí es muy guapa. Ubieu nació aquí, va casi 13 siglos. Y hay algo, hay en las piedras hay cosas y si que están en la memoria de la ciudad. Y, bueno, está la parroquia de la Corte, los Pelayes, la catedral, lo que ahora hay el nuevo museo ecológico, que hicieron una barrabasada ahí del demonio. Del museo no hablemos, vamos a dejarlo para Vamos a hablar de museos. Vamos a dejarlo para Prado. Y no sé, yo espero que algún día este edificio, que hoy es Facultad de Psicología, pueda tener otra funcionalidad importante en la ciudad, que merece esta plaza y este edificio merecen tener una función institucional, porque está el cogollo donde nació Ubieu hace 1250 años. Yo voy a ver a Ignacio Llope, al Tigre Juan. Doy un besín. Doy un besín de tu parte. Venga, nos vemos. Tayueu. Ignacio. Muy buenas. ¿Qué tal? Próspero. Ignacio Llope, psiquiatra, amigo de aquellos años, amigo de estos años también. Ya no está el Tigre Juan. El templo. Acuérdome siempre de lo que dice Pepe Colubi. Somos tan viejos como los bares que hemos cerrado. Efectivamente. Entonces, aquí yo creo que el Tigre Juan fue un sitio especial para una generación entera. Particularmente la nuestra. Y la nuestra totalmente. Y la verdad yo sentí mucha pena el día que cerró y irrecuperable y solo queda en la nuestra memoria. Efectivamente. Pero qué noches pasamos. Y era más que un bar. Y era más que un bar. Tú que eres más curusia que yo, cuenta un poco cómo eran aquellas noches. Y eran noches y eran tardes, porque en el Tigre Juan llegó a ensayar Jan de Cubel, llegó a ensayar Felpeyo, xestóse la revista Asturias, y era un sitio polivalente. Y lo de las noches, tú sabías que venías al Tigre Juan y había gente. Y había gente que conocías, gente con la que falar, con la que entretenete, aparte los irrepetibles Chema, Fofo y Clemente detrás de la barra, que aquello eran auténticos druides de los chigres. Y luego al final ya había tanta gente que era imposible circular. Imposible. Y era una cosa... Yo siempre tuve dudas de la seguridad. Yo muchas veces, sobre todo al final, estabas dentro del Tigre Juan y dices, como un día haya un incendio aquí, morremos todos aquí. Pero Chema decía que como daba para un patio y había una pared de ladrillos que emburriabas y salías corriendo, que era la mayor seguridad posible. Y era seguridad artesanal. Yo tenía un profesor en la facultad que daba mecabiología y después de un congreso falónos en la facultad, entré en un chigre que ustedes entenderán muy bien lo que es una estenosis. Y era el Tigre Juan. El Tigre Juan, porque ustedes bajen por una escalera, estrechase una estenosis y llegan a una aurícula enorme. Y era un buen ejemplo. Y era un buen ejemplo. Bueno, pues así era la vida en los 80 en la universidad. En los chigres por la mañana, en les aules, y luego por la noche hacíamos vida social en los pocos chigres que había. Hoy estás en el Ubieu Antiguo y hay cantidad de ellos, pero de aquella no eran tantos los que había. Particularmente el Tigre Juan fue uno de los inventores de lo que se conoce en Guayu como el Ubieu Antiguo. Fue uno de los primeros y fundadores de lo que es la noche actual de Ubieu. Oye, en el chigre creóse el premio Tigre Juan. El de novela, sí. El de novela creóse en el chigre. Creó Luz Blasiento de la generación anterior a la nuestra. Efectivamente. Que ahora mantengo yo desde la Concejalía de Cultura. Bueno, todo lo que deseamos, que hay que trabajar. Ya nos vemos. Gracias por todo. Muy bien, muchas gracias a ti. Adiós. Venga, ayurín.
Goyera, mancha escura que sal de basio los huellos por dormir poco, portar malo.